Metapolítica, un espacio donde sí hablamos de política, en Radio Universidad de Salamanca, con Fran Cortés y Héctor Centeno. Metapolítica, los viernes a las 9 de la noche y también en redifusión y podcast. Buenas noches, gracias por escuchar Metapolítica, gracias por escuchar la 89.0 de la FM. También podéis vernos a través de nuestro canal de YouTube Metapolítica y os animamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, en donde estamos como @metapolítica_. Pues comenzamos un siguiente programa. Las palabras España vaciada resuenan en los medios de comunicación. La despoblación se comienza a percibir como una cuestión a tener en cuenta en la agenda política. Expresión política de este fenómeno son las plataformas que se han unido bajo el homónimo España vaciada y en el Parlamento ha entrado la fuerza política Teruel existe. Para hablar del fenómeno de la despoblación y la España vaciada, tenemos en el programa de hoy al catedrático Juan Ignacio Plaza, a Juanjo Álvarez de Jóvenes de Castilla y León en Madrid y Álvaro, politólogo colaborador de este programa que se estrena hoy en el estudio con nosotros. Y como dice Fran, hoy tenemos entrevista a Juan Ignacio Plaza, quien nos ofrece una serie de claves para entender el fenómeno de la despoblación en España. Pasaremos a hablar con Juanjo como representante de Jóvenes de Castilla y León en Madrid, el cual nos hablará sobre las demandas de esta iniciativa y finalizaremos con un debate sobre interrogantes políticos que abre esta cuestión de la España vaciada. Pero antes queremos comenzar con unas opiniones que nos han llegado de ultimísima hora sobre este tema desde Extremadura y desde Andalucía. La España vaciada ha tenido un problema y es que no ha sido capaz de seguir el cambio constante de las sociedades. Factores como la implementación de las TIC, la inmediatez de la obtención de bienes, el cambio en las inquietudes de la juventud actual, la cada vez más profesionalizada estructura laboral. Estos factores modernos no han encajado del todo en el modelo de vida tradicional del entorno rural. Dentro de este entorno, en mi opinión, subsiste debido a la cotidianidad, necesidades y servicios básicos del día a día que surgen en los pueblos. Tipo de peluquerías, pequeños comercios y demás oficios tradicionales todavía tienen un gran peso dentro del entorno rural. Y el mayor paso que se ha dado hacia la modernización por parte de estos entornos es el auge del sector turístico, factor que por sí solo no fija población. Mientras que esto sucede en los pueblos, la revolución de la tecnología con la que ha nacido la juventud actual ha supuesto un cambio en todo lo que lo rodea. Nuevos tipos de trabajo, nuevos tipos de estudios, nuevos tipos de ocio, etc. Y a pesar de estos proyectos de innovación que tratan de unir a los jóvenes con el entorno rural, no termina de consolidarse dicha unión entre la juventud actual y la España rural. Por mi experiencia puedo decir, como joven nacida en un medio rural, que he tenido que emigrar a una ciudad por falta de oportunidad de trabajo en mi aldea y en mi provincia, que es Córdoba, en la que cada vez veo que la gente se va desplazando más a la ciudad. Es normal, porque no se les ofrecen las herramientas para quedarse. A esto me refiero, tipo trabajo, el poder hacer desde casa todo tipo de gestiones administrativas, cosa que en Madrid, por ejemplo, donde yo vivo, tienes todas las facilidades a pie de puerta. Entonces, esas cosas deberían de mejorarse. Facilidades para la gente que vive en el medio rural. Si no se empiezan a facilitar la labor de que te puedas quedar en el pueblo, porque la gente desea quedarse en el pueblo, pero si no le ofrecen esas facilidades, no se van a quedar. Yo misma no me quedo. Y es que es así. A mí, si me ofrecen esas facilidades, me dan un trabajo con el que pueda vivir, mantener a mi familia y aparte me den la facilidad que por internet pueda hacer cualquier cosa sin tener que trasladarme a una ciudad, por supuesto que preferiría el medio rural, sin lugar a dudas.
Juan Ignacio Plaza Gutiérrez, catedrático de universidad perteneciente al área de análisis geográfico regional de la USAL, de esta casa. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, pues vamos a comenzar con este tema de la despoblación. Y a mí hay algo que me recuerda a este tema de cuando estaba en la escuela, en el instituto también, ¿no? Que cuando se nos explica en la asignatura Geografía e Historia, ¿no? Se nos suele mencionar un fenómeno que ocurre a partir de la Revolución Industrial, corrígeme si me equivoco, que es el éxodo del medio rural al medio urbano. Sin embargo, pues bueno, las sociedades rurales no desaparecieron y hoy, en pleno siglo XXI, se dice que existe este fenómeno, ¿no?, de la despoblación, un fenómeno que no existe solo en los medios rurales, aunque muchas veces, y sobre todo desde Madrid, se piensa que afecta todo solo a los pueblos o que Castilla y León solo son pueblos, sino que también afecta a las pequeñas y medianas ciudades. Lo que podemos observar es que existe una desigualdad en densidad poblacional en España. Y eso sí es algo constatable, y hay territorios donde existen pues muchos habitantes por metro cuadrado, mientras que otros están completamente vacíos. ¿Podrías ofrecernos algunas claves para comprender este desequilibrio poblacional que se da en España? Sí. Son habitantes por kilómetro cuadrado. Se te ha escapado lo de por metro cuadrado. Sí. Se me ha ido. Bien. Corrígeme que para eso también estás aquí y cometemos muchos gazapos. Comenzamos todos. No. Este desequilibrio del cual hablas viene de lejos, no es de ahora. Es un desequilibrio que, como bien decías, a partir de lo que es el cambio de modelo de desarrollo, la industrialización en España, el desarrollismo, empieza a producirse de una forma exagerada. Y además es un modelo muy distinto al modelo histórico y a lo que conocemos hoy. Hasta el siglo XVII, inicios del XVIII, básicamente el XVII, el panorama era al revés. El interior de España, las regiones interiores soportaban el mayor peso fiscal, tenía la mayor concentración demográfica. Claro, no era una sociedad ni una economía industrializadas. Era el comercio, el antiguo régimen histórico, pero era otro componente espacial. A partir del 18, 19 empieza a ir cambiando poco a poco todo. Y ya cuando se consagra sobre todo ese desequilibrio es en el 19 con la industrialización y en el 20 con el desarrollismo. Y entonces nos encontramos con un mapa actual de España donde efectivamente las mayores densidades de concentración de población se producen en las fachadas mediterránea, atlántica, cantábrica, en el foco interior madrileño y en algún núcleo interior potente, tipo Zaragoza. Fuera de eso, lo que queda es lo que se empieza poco a poco a ir debilitando. ¿Y eso por qué es? Eso es efectivamente por ese modelo de desarrollismo que crea polos de desarrollo en lugares muy localizados, por el éxodo rural, que es la respuesta a la crisis de la agricultura tradicional, porque las ciudades son lugares donde se ofrece trabajo, donde hay mercado, etcétera, y en consecuencia se ha ido produciendo a lo largo de todo ese tiempo un desequilibrio progresivo en favor de las áreas litorales, que luego se termina rematando ya en la segunda parte del siglo XX y finales del siglo XX con todo lo que es el boom turístico, el crecimiento, la localización en zonas de desarrollo urbano y turístico del Mediterráneo fundamentalmente, de Andalucía, de las islas, porque las islas también empezaron a ser lugares de concentración, especialmente algunas, porque no en todo el archipiélago canario hay una concentración fuerte, es sobre todo las islas grandes. De ahí viene ese mapa de la densidad desigual sobre el que preguntabas y que es el que conocemos hoy. Hoy miramos un mapa y efectivamente las manchas más densas, esos mapas de colores de densidad de población, nos muestran un litoral totalmente remarcado de colores muy oscuros, un Madrid que es un foco potentísimo, Zaragoza, que fagocita Aragón, y el Valle del Guadalquivir, que es un poco la penetración desde el litoral hacia el interior, porque todavía tiene unas condiciones toda esa zona de mayor ocupación. Entonces, lo que nos estás comentando es cómo, la industria es uno de los elementos que que ejerce radiación para lo que es la movilización social, ¿no? Es decir, la movilización de población, perdón. Sí. Claro, en Castilla y León, hablando de Castilla y León, a finales de los 70, principios de los 80, también existía industria, y toda esta industria lo que hace es pasarse a Madrid, ¿no? Principalmente la de Castilla y León,
también hay otras deslocalizaciones. ¿Esto puede ser por un modelo centralista? Vamos a ver, se juntan varias cosas. La industria o el modelo industrial que dio lugar a esos desequilibrios de población y economía en España entra en crisis en los años 70 del siglo XX, con la crisis de los 70, que aquí se retrasa un poco más hasta los años 80, finales de los 70, inicios de los 80. Esa crisis efectivamente transforma el impacto espacial que había generado anteriormente, como pues desindustrializando ciertas zonas, desmantelando tejido industrial, llevándose a otros sitios, cambiando los usos del suelo, de tal manera que, bueno, por ejemplo, el País Vasco. El País Vasco era un foco y sigue siendo un foco de concentración importantísima, pero lo experimentó, ¿no? ¿Hubo éxodo y hubo vaciamiento de población en el País Vasco? No, hubo sobre todo pérdida de empleo industrial y desindustrialización, y luego ya se reindustrializó según otros patrones, ¿no? ¿Qué pasó en Castilla y León? En Castilla y León la industria estaba concentrada básicamente en todo lo que es el eje, desde Tordesillas hasta Magá de Pisuerga en dirección Burgos, ese eje diagonal en torno a la 62, que incluye Valladolid, por supuesto, como centro regional que ha ido concentrando mucho más, Palencia y parte de la provincia de Burgos. Claro, los núcleos industriales eran Burgos, Valladolid, la periferia de Palencia y León. Pasa que León sufre una crisis fortísima con todo el tema de la minería y la reconversión también industrial. Entonces, bueno, eso debilita mucho, pero sigue habiendo ahí cierto mayor grado de ocupación que en el resto del territorio. No es que lo vacíe, se debilita, pero no lo vacía, y sin embargo sí se produce un vaciamiento mucho mayor en las otras zonas. Hay población, como sabemos, que emigra a grandes núcleos urbanos, macrociudades, mientras que también hay gente que se queda en estas zonas geográficas que pierden población. Sí. ¿Podrías decirnos qué tipo de población se fija en la España vaciada? ¿Qué tipo de población migra dentro de España? ¿Y cuál se va fuera de ella? ¿Cuáles son los perfiles demográficos? Tipo de población que migra a la España vaciada, poquísima. No, que se fija en la España. Es decir, la que se queda, los que resisten. La que se queda son los que han vivido ahí mucho tiempo y son población muy envejecida, muy mayor. Por eso, todo el tema de la despoblación a veces se desenfoca un poco. Me explico, se desenfoca en el tratamiento y en el debate. Lo que se trata primordialmente, creo yo, con esto de la despoblación es, primero, y la necesidad más importante, dar atención y cubrir necesidades básicas de la gente que vive allí y que sigue viviendo allí, que quiere seguir viviendo allí. Eso es lo fundamental. Y por supuesto, si hay gente que quiere ir a vivir allí, que ya digo que no es mucha, por muchas razones, porque ¿dónde hay empleo? El empleo está en las zonas urbanas, en las zonas industriales. Y eso es muy difícil crearlo en otras zonas. ¿Se puede crear? Claro que sí, y se puede crear creando condiciones para que se cree. Pero si yo estoy a 20 kilómetros de Salamanca y quiero irme a trabajar en un artículo que estoy escribiendo o quiero consultar algo en la red y no puedo, y estoy a 20 kilómetros de Salamanca, ¿cómo puedo hacer algo que me permita trabajar a distancia? No. Estoy a 20 kilómetros de una ciudad, en una zona donde no hay montañas, que es llano, que no hay obstáculos topográficos, y no llegan porque no se instalan las condiciones de red wifi, de internet, etcétera. ¿Y cuál es el perfil que emigra? ¿Que migra? Que sí, que se ¿De va los fuera? Pueblos a las ciudades? Eso es. Pues mira, yo creo que muchos se han ido vaciando ya. Migrar ahora, cada vez emigran menos porque se han ido vaciando. Es decir, han ido llegando ya a un nivel que a veces tú lo ves en las estadísticas y, hombre, parece que se ha detenido. No es que se ha detenido, es que se ha terminado vaciando. Es que no queda ya más. Ya no hay gente que se vaya, porque ya no hay gente que nace, porque ya no hay gente que oye. Entonces, los pocos que quedan, pues son los que se van, poca población joven, o gente que ha intentado quedarse unos años y no puede y se marcha. ¿Y crees que el perfil está cambiando? Y la gente que luego, claro, mayores que ya no pueden seguir siendo atendidos ahí y se marchan a residencias o lo que sea. O sea que, perdona, Fran, podríamos dale, decir que emigran los jóvenes, que emigran los mayores, pero y sobre todo mi duda es, ¿el perfil de la gente que emigra está cambiando? ¿Puede comenzar a emigrar gente que ya tiene ciertas raíces o todavía eso no es se que es difícil constata? que encuentres gente, vamos a ver cómo lo decimos, que encuentre ahí unas condiciones óptimas para estar viviendo y de trabajo. La hay, claro, y depende todo de muchos centros también y de los tamaños. Si no es lo mismo que hablemos de esto, si hablamos de Medina del Campo, claro, si hablamos de Arévalo, si hablamos de Ponferrada, o que hablemos pues de Figuerera de Arriba en Aliste, de Río Manzanas en Aliste, de las Machorras en el norte de Burgos. Claro, allí la población es mínima, mientras que Medina, Arévalo todavía tienen ahí algo que han experimentado la población, pero todavía tienen algo que retiene algo a un mínimo porcentaje de gente.
Pero sin embargo esta migración, no solamente lo que se reproduce es un éxodo de los pueblos a las ciudades, que como ya hemos dicho al principio es algo que se lleva produciendo bastante tiempo, sino que también lo que estamos viendo es que ciudades medianas, pequeñas, también se va gente, Sí. ¿no? Es decir, las capitales de provincia en Castilla y León también lo que están sufriendo es este fenómeno de la despoblación. Personas que se van o que se marchan a Madrid o a Barcelona principalmente, ¿no? Si no se van fuera de España. Entonces, claro, lo que estamos viendo es que el fenómeno de la despoblación es algo que no solamente afecta al mundo rural, sino que también está afectando a las pequeñas y medianas ciudades. No sé si esto también está pasando en otros países europeos. Sé que una de tus líneas de investigación es el espacio geográfico europeo y las políticas territoriales. Y, como digo, no sé si existen análisis comparados y de políticas comparadas. Y en el caso de ser así, pues ¿qué políticas se están implementando en otros países de la eurozona? La eurozona es un concepto distinto. Sí, vale. La eurozona son los países que están en el euro. Pero vamos, entiendo, sí, los países... Vamos a ver esto, como buen geógrafo, y tú lo has recogido muy bien. Este es un fenómeno y un problema que va por escalas. Los geógrafos trabajamos con las escalas. Las escalas es un concepto fundamental para el trabajo geográfico. Y efectivamente, como decíamos antes, no es lo mismo un pueblo pequeño que una ciudad media que una ciudad grande. Y esto al mismo tiempo las escalas no son solo espaciales, son escalas temporales. Me explico. Esto también es un fenómeno que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo por fases, de tal manera que durante un tiempo las cabeceras de comarca, no las capitales de provincia, las cabeceras de comarca, esos núcleos intermedios entre la capital y los pueblos, ejercieron de muro de contención frente al inicio del éxodo rural que había. Llega un momento que las cabeceras de comarca no pueden hacer nada y pierden también población. Y es la capital de provincia la que va resistiendo y recibe a gente que viene de la provincia y de los pueblos. Pero también las capitales, sobre todo las ciudades medias y pequeñas, que son muchas en España, pues tampoco aguantan ese envite y también se produce una situación en que las ciudades empiezan a vaciar, que es lo que ha pasado en las últimas fechas. Estamos en el 2020, pues yo creo que a partir del año... En algunas ciudades medias y pequeñas, realmente a partir del inicio del siglo empiezan ya a decrecer, y algunas en los últimos años 90. Y luego se va extendiendo cada vez más. El fenómeno más significativo ha sido el de Zaragoza. Zaragoza es lo que han investigado mucho los sociólogos, los geógrafos también, pero claro, Zaragoza fagocita al resto de Aragón. Es decir, ¿qué es Aragón? Aragón ahora mismo dinámicamente es Zaragoza, y todo lo que no caiga en un radio de 25 kilómetros en torno a Zaragoza no es nada, desgraciadamente. Se puso en marcha un plan de comarcalización intentando, sí, pero los fenómenos son muy potentes. La comarcalización y la ordenación del territorio es importante a la hora de concentrar servicios, etcétera, pero el fenómeno de las poblaciones es tan fuerte que rebasa muchas veces cualquier tipo de muros que pongamos para intentar contenerlo. ¿Pasa a otros sitios de Europa? Claro que pasa. En Portugal está pasando, en Grecia está pasando, en Italia está pasando, en Francia está pasando, en el Reino Unido hace años que pasa, pero el Reino Unido tiene otro tipo de estructura también. El Reino Unido, tú, al norte de Inglaterra, es como cuando iban los romanos y solo se encontraban con los pictos, casi. No es así, pero casi. Te encuentras a la gente que está ahí, acantonada en Glasgow, en Edimburgo, pero al norte y al sur de ese surco hay poca gente. En Irlanda pasa. En los países nórdicos por motivos obvios. En los países nórdicos, ¿quién vive? Claro. Más allá de las zonas del sur. Pues poblaciones indígenas, etcétera. Entonces, ahora, la forma de afrontarlo, la estructura es distinta. ¿Podemos aplicar las mismas recetas? Vamos a ver, se ha dicho mucho al tratar el tema de la despoblación que quizás la política territorial más exitosa que se ha mentado a la hora de la despoblación era la que desarrollaban en las tierras altas de Escocia, en los Highlands. Pero claro, vuelvo a lo mismo, trabajamos con las escalas, y lo mismo que se dice, no hay enfermedades sino enfermos, pues bueno, no todos los territorios son iguales, y lo que vale en un sitio a lo mejor en otro no. ¿Por qué? Pues porque la estructura territorial de cada país de cada región es distinta, la estructura económica igual, la sociedad tiene una mentalidad diferente, la cultura es distinta. Claro que se pone en marcha políticas. La Unión Europea lo ha empezado a hacer ya desde hace tiempo, con distintas medidas. En Portugal, por ejemplo, que es un país muy próximo que tenemos aquí, se lo han tomado muy en serio, porque también todo el interior es un interior muy vacío. Portugal le pasa lo que a España. ¿Dónde está la población? En el eje litoral de Oporto, Braga, Guimarães, Lisboa y el Algarve por turismo. Y el resto está muy vacío.
y con las diferencias que hay en España. No es lo aunque mismo. bien conectado. Porque, Sí, bueno, si nos pero fijamos claro, aquí en Salamanca, si nos vamos a la zona oeste, sí, que como estamos pegando a Portugal, las carreteras que tenemos son tremebundas, excepto la autovía, y sin embargo pasas a la zona portuguesa y es una maravilla, que es que te encuentras el puerto y ahí sí se puede conducir. En la zona de España no se puede conducir. claro, Y las claro, infraestructuras eso es. hacen mucho. Claro. Aquí hay que hablar de infraestructuras y de infoestructuras, que también condiciona mucho al medio rural. Para quienes nos estén escuchando, ¿qué son las infoestructuras? Todo aquello que tiene que ver con lo que hemos dicho antes, con las redes, con la capacidad de llegar a Internet al medio rural, la fibra óptica, la capacidad que tengan megas. Es decir, que tú dotes de esas condiciones. Yo quiero instalarme, por ejemplo, y llevar una empresa desde un pueblo de 1.500 habitantes. Un pueblo de 1.500 habitantes es un lujo para muchas zonas de Castilla y León. Pero no puedo. No me llega la red, no tengo velocidad, no tengo conexión, conectividad, no tengo cobertura. En el caso Eso español... es la infraestructura. Perdona, y decías tú lo de Portugal, pero claro, Portugal es Castilla y León en tamaño. Y Portugal no está tan roto orográficamente como está España. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. Hablando de España, estamos ante el fracaso del sistema de provincias que diseñamos en el 19 y del sistema de comunidades autónomas de la transición. ¿Tiene que ver estos problemas? ¿Responde más a un tipo de carácter de estructura administrativa o...? No, yo creo que la parte más político-administrativa que puede estar implicada en este tema de la exploración es lo que tenga que ver con la ordenación territorial, la organización del espacio de cara a la dotación de servicios. Es lo más directamente implicado, lo cual no quiere decir que es que la estructura que tengamos ahora de organización en provincia y comunidad autónomas sea nefasta. Puede serlo desde otros puntos de vista. A efectos de lo que es la despoblación, yo creo que lo más notorio es eso, es la falta de un esquema que sepas que sea exitoso para hacer frente a este problema. Me explico. Hemos dicho antes el caso de Aragón. Aragón no deja de despoblarse. Y tienen un plan de comarcalización que no multiplica gastos, que es práctico sobre todo, que no duplica administraciones, pero Aragón no deja de despoblarse. Porque el problema, insisto, va más allá. Está bien que pongamos de forma voluntarista, y hay que hacerlo, y los políticos es su función, pongamos los medios para decir, pues bueno, pues un centro de concentración educativo total. Vale, pero a veces el fenómeno es de tal virulencia que, claro, nos encontramos con territorios que han llegado ya a un estado donde es muy difícil revertirlo. No quiero decir que haya que abandonar, que haya que decir, no, esto ya no. No, pero las cosas son como son, hay que ser realistas. Y claro, todo eso depende de escalas, depende de escalas en ese sentido. Claro, pues en relación a la pregunta de Héctor, porque sí es cierto que, bueno, esto a lo mejor ya sería para el debate político que vamos a tener al final, pero bueno, ha salido como otra vez a la palestra a través de algunas iniciativas no sé si ha sido en el Ayuntamiento de León, de cómo volver a traer a colación el hecho de la región leonesa, ¿no? Esto de León, Zamora y Salamanca, sí. Y pues en relación al modelo territorial de cómo se había hecho y configurado Castilla y León en el régimen del 78, ¿no? Pues que bueno, fue la comunidad autónoma más difícil, de hecho la última que se consiguió consolidar en este modelo, y no sé si el hecho de que sean comunidades, vamos, Castilla y León es de las comunidades autónomas más grandes, si no la más grande, es la más grande. Y es la tercera o cuarta de Europa, a nivel de NUTS 2. Y entonces no sé si el hecho de que se retomara esa cuestión, ¿no?, del leonesismo, es decir, hacer las regiones más pequeñas, las comunidades autónomas más pequeñas, si fuera algún tipo de solución para este problema, porque es que de hecho en Castilla y León la zona más afectada de la despoblación es precisamente la zona oeste. Y parte de la zona oeste. Bueno, y Soria. Y la zona este, es decir, sí, es una orla que te coge Salamanca, Zamora, León, norte de León, norte de Palencia, norte de Burgos, se las trae. El norte de Burgos empezó a vaciarse muchísimo antes que muchos otros pueblos, muchísimo antes. Y se llevaron fusiones de municipios allí, se llevaron a efecto mucho antes. Y luego Soria. Dices, el tamaño de la comunidad autónoma, tal. Un ejemplo, Asturias. Asturias mide casi lo que Zamora. Es una comunidad autónoma sola. Muchísimo más pequeña que el pretendido Reino de León, que quieren, histórico Reino de León, o que quieren revitalizar algunos, reclamar. Asturias se está despoblando a pasos agigantados. ¿Depende del tamaño? No. Depende de otros fenómenos, que a veces puede coincidir o no con la política que lleve un gobierno autonómico concreto, pero no porque esa autonomía sea mayor o menor. Es decir, ¿alguien nos garantiza
que creando el Reino de León se va a frenar ¿Por qué? ¿Cuál es? A mí que me lo explique porque no termino de entenderlo. Porque hay una región tanto más antigua que León, que es el Principado de Asturias, la monarquía asturiana, la cabeza de los G, y ahí está, se despuebla, y son autonomía ellos solos, uniprovincial. Cantabria, hombre, no llevan... Asturias sí, Cantabria a lo mejor no lleva el ritmo de desangre demográfico, pero Cantabria se despuebla y es uniprovincial. La Rioja vive porque está en el eje del Ebro, no nos engañemos, y porque tiene la economía del viñedo y muy diversificada luego en otros centros industriales a lo largo del valle, pero tú pasas el valle y está despoblado. Entonces, yo creo que no depende del tamaño. Que una solución de este tipo, decir, no, si hacemos comunidades autónomas, es que no es eso. Yo creo que es una conjunción de medidas de muy distinto tipo, de agentes y luego, sobre todo, y es un problema de Estado, eso sí. Eso sí que, por encima de comunidades autónomas, es un problema de Estado. Y mientras no se asuma como un problema de Estado y no se ataje como un problema de Estado, y hablar de problema de Estado significa que implique a todos, e implicar a todos significa que implique desde el presidente de gobierno, que tiene que dar más importancia a esto que a lo mejor otros temas, hasta el último mindungui que gestione un organismo de una ciudad, pasando por agentes privados, pasando por los habitantes de las ciudades. Pero claro, eso de crear también una oposición entre ciudad y campo, pues no es lo correcto. Entonces, eso es un problema de Estado y ha de abordarse como tal. Y estamos hablando de las consecuencias negativas que experimentan los núcleos que pierden población, pero ojo, ¿cuáles pueden ser las consecuencias negativas que experimenten los núcleos que ganan población? ¿Hay algún tipo de impacto negativo de una mayor concentración poblacional? Que ganan población. Eso es. ¿Se puede generar algún tipo de impacto negativo en este tipo de núcleos, quizá acentuando las desigualdades, etcétera? Bueno, estaría por ver, porque claro, es un fenómeno más llamativo lo que tú planteas, ¿no? ¿Qué efectos negativos puede tener en un núcleo que recibe gente? Pues bueno, depende de cada caso. Madrid, por ejemplo, que ha sido uno de los centros tradicionales que ha acogido migración del interior y de muchas otras provincias. ¿Qué efectos negativos eso tiene? Pues yo creo que no tiene efectos negativos provocados por el tema de la migración de la gente que viene. Tiene efectos negativos distintos vinculados a la congestión de las áreas metropolitanas, etcétera. Pero que genere efectos negativos el fenómeno de que mucha gente se vaya de los pueblos a las ciudades, yo personalmente no los veo. Bueno, era una pregunta para tratar todos los polos, ¿no? Los núcleos que pierden población y los núcleos que ganan, a ver si había si experimentaban ciertas consecuencias. Juan Ignacio Plaza, muchísimas gracias por aceptar la invitación para estar en Metapolítica. Seguramente nos estemos dejando muchísimas cosas en el tintero, pero la buena noticia es que va a haber muchísimas más Metapolítica. Te invitamos a que te quedes al debate final, si así lo deseas. Pero antes vamos a dar paso a la llamada telefónica que tenemos esperando. Gracias a vosotros. Tenemos con nosotros al teléfono a Juan Álvarez, miembro de Jóvenes de Castilla y León en Madrid, una iniciativa que surge con la finalidad de congregar a los jóvenes de Castilla y León que se han visto forzados a migrar a Madrid debido a la ausencia de oportunidades para hacerlo en esta comunidad autónoma. Muchas gracias por atendernos, Juanjo. Tú vives en Madrid. ¿Cuáles fueron los motivos de irte a esta ciudad? Pues bueno, en mi caso personal, yo estudié Ingeniería Industrial en Valladolid. Estuve realizando unas prácticas en Fasa Renault, en la industria automovilística de Valladolid, y una vez que se terminaron las prácticas, pues empecé a buscar trabajo y vi que prácticamente era imposible quedarse ni en Valladolid ni en el resto de Castilla y León. Con lo cual, pues como prácticamente el resto de mis compañeros de promoción de industriales, pues empecé a buscar trabajo en Madrid y encontré trabajo en Madrid y al final pues me mudé. Y empecé a vivir en Madrid pues como un emigrante más, la verdad. Lo que comentas no es un caso individual, sino que es la situación de varias personas que se han visto forzadas a migrar debido pues a esta falta de oportunidades. Entiendo que eso es uno de los motivos por los cuales surge esta iniciativa de Jóvenes de Castilla y León en Madrid. ¿Podrías explicarnos, aunque ya sé que es recurrente y que habéis salido en varios medios de comunicación, pero para quienes aún no os conozcan, ¿podrías explicarnos en qué consiste y por qué surge esta iniciativa? Pues esta iniciativa surgió un poco a través de la manifestación del pasado 31 de marzo que se desarrolló en Madrid, que se denominó la Revuelta de la España Vaciada. Ahí yo acudí con mi pareja y pude ver pues que una grandísima parte de la gente que estaba en esa manifestación, fácilmente más del 50%, era gente de Castilla y León, ya fuera de Soria, porque convocaba a una de las principales, Soria ya, pero también había gente de Zamora, gente de León, gente de Palencia, gente de Valladolid.
prácticamente de todas las provincias. Justo a la vez, prácticamente a la vez, salió un estudio en que decía que el 35,5% de los jóvenes de Castilla y León que tenían estudios universitarios estaban fuera de la comunidad, lo que significaba más del doble que la media española. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad porque significa que tú en Castilla y León, si estudias y prácticamente si no estudias, que no es una cosa de si estudias o no estudias, pero prácticamente te tienes que ir. Es como que aquí creces, estudias y al final emigras. Esto, pues, esta manifestación sirvió un poco de aldabonazo, fue un poquito la chispa que prendió, pues, en dos personas, en María José Pérez y en mí, para intentar, pues, organizar algo en Madrid, pues, con toda la gente de la inmigración de Castilla y León que había salido de Castilla y León y estaba viviendo, pues, fundamentalmente en Madrid. Con ello, pues, organizamos un primer encuentro que lo íbamos a hacer en un bar y al final, como la cosa en redes se descontroló positivamente, que tuvimos muchísima más repercusión de la que pensábamos en un inicio, lo organizamos en una de las casas regionales de Castilla y León que hay en Madrid, que es la Casa de Zamora, y al final nos juntamos pues medio centenar, 50 personas jóvenes, que estuvimos pues un poco hablando pues de lo que era nuestra situación y sobre todo pues gente bastante concienciada con el problema que tiene nuestra tierra de despoblación y de abandono, y que teníamos ganas pues de hacer cosas y de hacernos notar. Ya lleváis unos meses. ¿Cuánto tiempo exactamente lleváis de trayectoria? Y la verdad es que llevamos 4 meses de trayectoria. En Navidad tuvimos un punto álgido muy bueno porque hicimos un vídeo que se convirtió en viral con más de 40.000 visualizaciones en Twitter y más de 18.000 en YouTube, que salió en todos los medios. Y ahora justo ha sido ayer, una de nuestras compañeras, María José Pérez, estuvo en unas jornadas en Zamora, que lo organizaba la Opinión de Zamora, el periódico, en las que estuvo también pues el presidente de la Junta de Castilla y León, la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, y fuimos, la verdad es que la voz crítica que puso los puntos sobre las IES, sobre la situación real de Castilla y León, pues de lo que hemos hablado, de la inmigración juvenil, el despoblamiento, el abandono de esta tierra. Lo que comentas es que no hay oportunidades en Castilla y León para poder prosperar y ese es el motivo que empuja a migrar a Madrid. Quizás esto tenga que ver con un modelo centralista y también con que el gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León pues no hace políticas para fijar población. No sé si tanto en el encuentro que tuvisteis el otro día en Zamora como en el resto de encuentros que habéis organizado a través de vuestra iniciativa, pues si habéis pensado en propuestas para fijar población o qué es lo que os gustaría. Nosotros hace 3 semanas tuvimos un encuentro que se llamaba Construyendo Argumentario. Y en ese encuentro, pues lo que estuvimos haciendo fue mediante una dinámica justo lo que me comentas. Tanto análisis de la situación actual, el cómo hemos llegado hasta aquí, y el siguiente paso que vamos a hacer va a ser propuestas, porque únicamente nosotros no queremos quedarnos en un aspecto de denuncia, que también, que lo vamos a hacer y eso puedo garantizar que lo vamos a seguir haciendo, pero también vamos a ser propositivos, vamos a proponer soluciones desde un punto de vista pues joven y centrado en Castilla y León. Dentro de esas propuestas, ¿habéis pensado, por ejemplo, en políticas de retorno? Porque quizás no solo una cuestión de fijar población y que la gente no marche, sino también poder crear las posibilidades de regresar, ¿no? Al final es todo parte de una misma solución. En cuanto mejor esté la comunidad autónoma, cuanto mejor esté Castilla y León, va a ser una solución para ambas situaciones, tanto para la gente que está todavía residiendo en la comunidad autónoma, gente joven y que se ve abocada directamente tal cual a emigrar, esa gente joven se va a poder quedar, y al igual que muchísima gente que se ha tenido que ir, para que esa gente pueda retornar. Al final es algo que se va a retroalimentar, pero claro, para eso se necesita pues tener una comunidad autónoma, Castilla y León, pues en unas condiciones mucho más favorables que las que está actualmente nuestra comunidad. Ayer, día 6 de febrero, tuvisteis el 5º encuentro en el Centro Segoviano de Madrid. Vuestra actividad no cesa. ¿Podrías comentarnos cómo os organizáis y qué actividades estáis sacando adelante? Pues nosotros estamos divididos actualmente en 4 comisiones: la Comisión de Organización Interna, la Comisión de Activismo, la Comisión de Argumentario y la Comisión de Comunicación.
Entonces, salvo la comisión de organización interna, que es una cosa interna pura y dura, pues para que el grupo vaya funcionando bien y todas las cuestiones más o menos vayan saliendo, pues el resto de comisiones sí que van proponiendo actividades, proponiendo actos, proponiendo situaciones que van a ir saliendo pues en los próximos meses. Por ejemplo, en argumentario, pues después de el encuentro de hace 3 semanas que he comentado antes, el de Construyendo Argumentario, pues se dará a conocer a la opinión pública en un futuro, en forma de manifiesto, en forma de presentación, pues todas las conclusiones a las que hemos llegado y un manifiesto que queremos hacer llegar desde el exterior, desde la diáspora un poco de Castilla y León, hacia el interior de Castilla y León, para que la mechita que hemos prendido fuera, los que nos hemos ido, pues también esa mecha pueda empezar a prender en el interior de Castilla y León, que eso es muy interesante. Y después, pues la Comisión de Activismo, que es la que se encargó de desarrollar el vídeo de Navidad, que tuvo tantísima repercusión, pues también está preparando sorpresas, pero esas no las podemos hacer públicas todavía. Vale, de acuerdo. Lo que sí me comentas es que esta iniciativa tiene la intención de expandirse más allá de Madrid, ¿verdad? Esta iniciativa no puede quedarse relegada únicamente a Madrid. No puede quedarse únicamente constreñida a la gente que nos hemos ido. Nosotros, nuestro deseo es que esta pequeña llama, esta pequeña chispa que hemos iniciado en Madrid, de toda la gente que nos hemos tenido que ir, que se multiplique en el interior de Castilla y León. Al final, la gente que nos hemos tenido que ir, podemos hacer lo que podemos hacer, y creo sinceramente, y para mí es un orgullo decirlo con todos mis compañeros y compañeras, que estamos haciendo muchísimo y que tenemos una repercusión que hace 4 meses los 2 locos que iniciamos un poco esto ni nos hubiéramos imaginado en dónde estamos ahora mismo. Pero de esto no sirve de nada si no se reproduce en Castilla y León, en el interior de Castilla y León. Y eso es algo que poco a poco nosotros vamos a atender a ello. Queremos que la gente que está en Castilla y León, que a lo mejor no es consciente de lo que hay fuera, porque nosotros ahora que estamos fuera, nosotros vemos exactamente cuál es la situación de Castilla y León, porque volvemos a nuestras ciudades, volvemos a nuestros pueblos y vemos que año a año Castilla y León está mucho más muerta. Es ahora mismo un geriátrico al aire libre. Es la comunidad más despoblada y la segunda más envejecida de toda España, y la que más jóvenes expulsa. Eso a lo que nosotros estamos fuera lo vemos y nosotros queremos denunciarlo, pero claro, también nos falta que la gente del interior de Castilla y León también tome un poquito las riendas en este aspecto y también empuje con nosotros, porque si queremos que tengamos una tierra que está viva, que no es únicamente un lugar en el que estamos viviendo hasta que nos tenemos que ir y que ya tomamos como normal que nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros familiares se tengan que emigrar básicamente obligados, ese al final, esa pequeña lucha que nosotros estamos iniciando, se tiene que reproducir también en el interior de Castilla y León. Decía un miembro de Teruel Existe, si no me equivoco, que vivir en Aragón es una especie de militancia constante. ¿Se podría decir lo mismo de Castilla y León? Completamente, completamente. Si es que, mira, en el primer encuentro, yo me acuerdo que un chico de Soria nos dijo que él básicamente se había ido también de Soria, se había visto un poco abocado a emigrar, porque es lo que le habían estado repitiendo desde pequeño, y es que si no se iba a ser un fracasado social, porque de su grupo de amigos, que eran 15, 16 chicos, ahora mismo solamente quedaban 2 en Soria capital. Entonces, eso al final, ¿cómo vives así? ¿Cómo vives si al final tus amigos poco a poco, gota a gota, se están yendo? Y tus familiares, tus primos, tus primas, todo el mundo, tus compañeros de clase, ya sea del colegio, de la carrera, poco a poco se están yendo. Si tú te quedas en Castilla y León, salvo que tengas la suerte de tener una plaza de funcionario, es muy, muy, muy complicado. Es muy complicado. Y los datos al final hablan por sí mismos. Quizás nos metemos demasiado en los datos y decimos un montón de números y a la gente se le puede hacer un poco la cabeza un lío, pero es que en los últimos 10 años han emigrado 108.000 personas. 108.000 personas es más que la suma de las ciudades de Soria y Zamora. Es una burrada, es una exageración. Y eso la gente no lo dice. No lo dice, ¿por qué? Porque al final, tal como se decía ayer en las jornadas, decía que parece que da un poco de miedo hablar de la España vaciada, decía nuestra compañera, que a ciertos políticos no les gusta que se diga este término y lo quieren cambiar por la España de las oportunidades.
No, señores, España de las oportunidades no. Cuando en esta comunidad autónoma, en esta región, Castilla y León, se han ido conscientemente 108.000 personas en los últimos 10 años, aquí hay un problema gordísimo. O sea, es que están vaciando completamente una tierra. Vamos acabando ya la entrevista. Muchas gracias, Juanjo, por atendernos y también muchas gracias a todos los jóvenes de Castilla y León en Madrid. No sé si te quieres finalizar esta entrevista con unas palabras antes de dejarnos. Pues a todas las personas que me estáis escuchando desde allí, desde la Universidad de Salamanca, desde la USAL, y muchísimas gracias por habernos podido dar voz. Os recomiendo encarecidamente, primero, que nos sigáis en redes sociales. Segundo, que el mensaje que nosotros estamos transmitiendo, que es un mensaje, ¿para qué negarlo?, político, pero completamente apartidista. Es un mensaje transversal, es un mensaje en defensa de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de nuestra tierra, de Castilla y León. Por favor, vamos a intentar empujar todos a una, porque esta tierra de verdad merece que de una vez por todas alguien la defienda. Y nosotros hemos prendido una mechita en Madrid, estamos haciendo lo más que podemos, pero necesitamos que esta mecha prenda también en el resto y sobre todo en el interior de Castilla y León, que esto no se quede fuera. Bueno, pues Juanjo, muchas gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias a vosotros, y de verdad que yo, una vez que nos contactasteis, estuve yo echando un vistazo ahí, un poco cotilleando, y el programa mola un montón y nos da un montón de pena no poder ir, pero claro, si es que estamos fuera. Ya, sí, es normal. Jóvenes de Castilla y León en Madrid, una muy buena iniciativa y una buena entrevista que nos abre el debate que vamos a tener a continuación. Y en el debate final hablaremos, de las principales demandas de la España vaciada, qué tipos de políticas se pueden aplicar y si existe la posibilidad de que se articule un sujeto político más allá de Teruel. Existe. Y para el debate tenemos aquí a otro miembro de Metapolítica, Álvaro García Blázquez, que tiene un cuaderno lleno de notas. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches, Héctor y Fran, y muchas gracias por hacerme partícipe de este debate y... cuando queráis. ¿Qué tienes en esas notas? Dale ahí. Cosas. Que de momento pues eres el único que no ha hablado. Pues mira, a ver si quieres comenzar y abrir el debate con respecto a lo que has estado diciendo hasta ahora. Sí, el debate hasta ahora, ambas entrevistas me han parecido muy interesantes, con datos muy importantes y un análisis bastante correcto y que comparto en su totalidad. Por complementar, yo creo que habría que hacer un análisis también de las causas, ¿no?, que han originado este fenómeno, ¿no?, de despoblación y de la España, de lo que llamamos la España vaciada, ¿no? En mi opinión, yo creo que se podrían concentrar en tres principales causas. La primera de todas ellas, yo creo que España, habéis hablado de ello antes, el modelo territorial. Yo creo que España no tiene un problema en torno a su descentralización política, sino que lo que tiene un problema está muy relacionado con la concentración económica, que se centra sobre todo en Madrid, ¿no? Madrid lleva décadas ya de gobierno de la derecha, del Partido Popular, y se ha centrado sobre todo en hacer propuestas de dumping fiscal, que lo que hacen es recortar y competir a la baja con el resto de comunidades autónomas, reduciendo impuestos. Eso al final lo que hace es repercutir como consecuencia en bajadas, recortes de los servicios públicos en comunidades como Castilla y León, ¿no?, que vemos que, por ejemplo, como la sanidad pública se está deteriorando. Aparte, yo creo que estas políticas lo que están haciendo también es atraer inversiones, ¿no?, económicas a la capital de España. Y lo que está haciendo es bastante fomentar la insostenibilidad de ciudades como Madrid, ¿no? Por un apartado, incide en la elevación de los precios de la vivienda, y por el otro la hace insostenible en términos medioambientales, ¿no? Por hacernos una idea, en el 30% del territorio español, que estamos hablando de Madrid y el litoral, se concentra ya el 90% de la población, mientras que en el 10% restante de la población se dispersa por el 70% restante. La segunda de las causas yo creo que tiene que ver con el modelo laboral y el modelo educativo. Oímos con mucha frecuencia que el modelo educativo no se adapta al mercado laboral, y yo creo que es precisamente todo lo contrario, que es al revés, que lo que no se adapta muy bien es el modelo laboral que tenemos a la diversidad, a la gran diversidad de nuestro modelo educativo. Lo que hace el modelo laboral es un embudo, y lo que hace es eliminar totalmente muchas profesiones
que hacen que nuestro modelo productivo esté francamente limitado, sobre todo en el medio rural, reduciéndolo prácticamente a la agricultura y la ganadería. Y esto tiene que ver mucho con la última de las causas y que se debe a las últimas protestas que estamos viendo estos días, ¿no?, de los agricultores y los ganaderos. Yo creo que hay que hacer un análisis de estas protestas. Por un lado, hay una parte reducida, una parte mínima del sector, ¿no?, que serían los grandes propietarios de tierras que hay en este país, sobre todo en la parte sur, que concentran buena parte de las tierras, ¿no?, y que se llevan buena parte de las ayudas de la PAC. Estamos hablando de que son el 6,5% de los perceptores de estas ayudas, pero a su vez se llevan prácticamente el 30% de los fondos, por una cuestión llamada los derechos históricos, que ahora están los partidos políticos y las comunidades autónomas viendo a ver si lo pueden cambiar en Europa. Y por otra parte, lo que hacen al llevarse ellos tantas ayudas es que los nuevos agricultores, sobre todo jóvenes y pequeños y medianos productores, no tengan esas ayudas que son para ellos mucho más necesarias. Claro, lo que estamos viendo en estas protestas es, por otra parte, la otra parte mayoritaria del sector agrícola, que son todos esos pequeños y medianos productores que se están quejando, sobre todo porque tienen que vender muchas veces sus productos a un coste menor al coste que les cuesta producirlos. Y por otro lado, lo que hacen al final los grandes intermediarios y las grandes superficies es vender finalmente al consumidor esos productos a un precio 500 veces y hasta 700 veces más cara, ¿no? Como las patatas, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que ahí sería un buen análisis, creo, de las causas que se podría concentrar el problema, ¿no? Sí, has hecho una muy buena radiografía. La verdad es que has puesto como casi todos los puntos sobre las IES en este asunto. Con respecto a lo que decías de los agricultores y los ganaderos, la verdad es que creo que es un tema que se ha tratado poco, que ahora está saliendo a la palestra y que, bueno, que creo también que en esta vorágine electoralista los partidos pues realmente han tenido una postura como muy cómoda. Es decir, a ver si me explico, creo que se ha pensado desde el bipartidismo como que los votantes del entorno rural, las personas que se dedicaban al campo, a la agricultura y a la ganadería, pues que eran unos votantes conservadores, pero conservadores no en el sentido, no sé cómo decirlo, ideológico, no es que voten a partidos conservadores en sí, sino que votan a posturas tradicionales. En este sentido, cuando se habla como de nichos electorales, pues pareciera como que los denominados como nuevos partidos, pues buscarían y tendrían su nicho en estas grandes ciudades, ¿no? Y sin embargo, en la España vaciada, pues estaría asumido ese nicho electoral como, vamos a decirlo así, del viejo bipartidismo. Y en este sentido, pues claro, creo que también se piensa como que los nichos, por así decirlo, y que esto sería como en clave electoralista, pero que no quiero hacer una interpretación electoralista, es decir, es como que las posturas políticas es como si estuvieran esclerotizadas, es decir, como si fueran fijas. Y creo que no se piensa de una manera, pues como una mentalidad más abierta de intentar disputar esos elementos, donde ahora mismo lo que tú has dicho de cómo los agricultores lo que están diciendo es que ellos producen y el coste de producción es mayor que el beneficio que sacan. Hay quienes han intentado poner este asunto como si el problema fuera la subida del salario mínimo interprofesional, pero ese no es el que están teniendo los agricultores, y esto es una de las cuestiones que pues claramente también afecta a la España vaciada, sobre todo aquí en Castilla y León, donde pues tenemos una gran producción agroganadera, ¿no? Sí, correcto. Yo estoy totalmente de acuerdo con que el salario mínimo interprofesional no es el problema del campo. Precisamente por el convenio del campo establece un salario superior al salario mínimo. Puede ser un problema para esos grandes propietarios de los que he hablado anteriormente, claro, que tienen a buena parte de sus jornaleros en condiciones de explotación laboral, pero no es ni mucho menos la situación mayoritaria que se da en España en el sector. Y al igual que se establece un salario mínimo interprofesional, pues también se podría regular lo que es un precio mínimo de los productos agrícolas, ¿no?
Yo creo que es una de las propuestas, sobre todo de las más factibles, y es la que están demandando mayoritariamente los agricultores y ganaderos actualmente. Y yo, Fran, tú dices que no lo quieres ver en términos electoralistas. Yo lo siento, yo lo tengo que ver en términos electoralistas. Es decir, al final la política pues es un mercado de votantes y tienes que pues seducirlos, ¿no? Y esos votantes se traducen en escaños. Y en la España vaciada se traduce en 99 escaños, creo que son. Tal y como está la gobernabilidad ajustada, yo creo que sería incluso positivo para el campo que se viera desde una posición electoralista, ¿no? De que se intentará seducir siempre a toda esa población que se concentra en el campo y que es casi un tercio del Parlamento. O sea, yo creo que es necesario, incluso sería positivo que se viera en términos electoralistas, ¿no? En el sentido, digamos, en el sentido no peyorativo, pero sí en el intento de elaborar propuestas programáticas que intenten seducir de verdad a este campo. Pero yo sí lo vería como algo electoralista y no creo que fuera negativo. Claro, cuando digo electoralista me refiero a... Vamos a pensar que los partidos, como maquinarias de ganar elecciones, pues claramente pueden tener, y lo tienen, pues sus estudios demográficos, sus estudios sociológicos, sus estudios demoscópicos, y lo que intentan es maximizar sus recursos. Pero claro, a lo que voy es que estas demandas de los agricultores y de los ganaderos son demandas reales de una problemática real, y que yo no digo que, pues claramente, pues que habrá quienes intenten sacar rédito electoral, que es lo que ha intentado Vox, aunque le ha salido el tiro un poco por la culata, porque ha salido un poco escaldado. La cuestión está en que lo que creo es que las demandas que están haciendo los agricultores y los ganaderos son transversales, y en ese sentido la disputa que se está generando o que se puede generar, es decir, es de no establecerlo en los términos tradicionales, de pensar, bueno, pues es gente de campo y esta gente le corresponde, ¿no?, como al bipartidismo. Y entonces, claro, es que al pensarlo en esos términos, ¿qué es lo que pasa? Que, por un lado, el bipartidismo pues se olvida, porque dice, son gente que nos va a votar siempre, mientras que los denominados nuevos partidos, que, bueno, han envejecido así como muy rápido, dicen, bueno, pues es que esta gente no la vamos a seducir en la vida. Y ese es el elemento al que me estoy refiriendo, ¿no?, de cómo si realmente existen elementos, porque esto no deja de ser de los de abajo, es decir, los agricultores y los ganaderos, que son los de abajo, frente a grandes latifundistas, a grandes empresas que lo que tienen es decir, mira, voy a poner un ejemplo. Lo que ocurre en Soria, por ejemplo, con el intento de establecer macrogranjas. ¿Eso beneficia a la ganadería? ¿Eso beneficia al medio ambiente? Entonces, claro, es en estos términos a los que me refiero, de que realmente pues existe la posibilidad de repensar todo el tema del campo en otros términos, ¿no? Sí, has puesto, por ejemplo, el caso de Vox, ¿no?, y de su visita el otro día a las protestas, que la verdad es que sufrieron rechazo por parte de buena parte de los manifestantes. Y claro, tú te pones a analizar el programa económico de Vox y es un partido que en términos sociales en términos económicos, sí, es neoliberal. En términos sociales se coloca en términos de extrema derecha, y en términos económicos se coloca la extrema derecha, pero en términos ultraliberales. En el sentido de que el mercado, quieren que el mercado lo regule todo. En ese sentido, lo que ellos proponen en términos económicos y las principales propuestas que están demandando los agricultores son prácticamente son antagónicas. Es decir, no tienen nada que ver con los intereses de los agricultores y de los ganaderos. Claro. Realmente esto de la España vaciada es un problema de Estado. Lo que estamos viendo es que ya no solamente son los pueblos los que se están vaciando, sino también las pequeñas y medianas ciudades. Comentabas, Álvaro, antes, si no me equivoco, decías que esto no es un problema del modelo territorial. En Castilla y León, la comunidad autónoma de España, la única comunidad autónoma de España que no tiene capital, dice nuestro Estatuto de Autonomía que los bienes y servicios y las disposiciones institucionales tienen que estar repartidas en un sentido equitativo. Y quizás también es ese uno de los problemas que tenemos en esta comunidad autónoma, ¿no?, que no están repartidos de una manera equitativa. Claro, por ejemplo, sí existe una descentralización en Castilla y León
en tanto en cuanto hay instituciones que se separan entre Valladolid, Burgos y León, pero claro, lo que habría que mirar y buscar más es que esas instituciones no solamente se desconcentraran hacia las ciudades, capitales de provincia que tenemos en la comunidad, sino también hacia las zonas rurales, ¿no? Y es que existe una desigualdad de facto. Por ejemplo, se decía al comienzo, ¿no?, de los audios estos que nos habían enviado los oyentes, decía la chica del principio que a ella le hubiera gustado trabajar donde ella nació, pero que no existe la posibilidad de internet, etcétera, y que eso dificulta todo esto en la vida, ¿no? Ahí en Castilla y León también sucede este fenómeno, ¿no? No existe internet en todas partes de la comunidad y, por ejemplo, creo recordar en una entrevista que le hacían en la SER a otro miembro de Jóvenes de Castilla y León en Madrid, decía que él podía desarrollar su trabajo perfectamente si tuviera una conexión a internet. Claro, esto supone una desigualdad material de facto, porque estamos diciendo que hay personas que es que no tienen ni acceso a un bien que tendría que ser ya universal, ¿no? Y luego también yo creo que deberíamos incidir también en otros problemas con el tema de la despoblación, otras causas. Y yo creo que una de las causas es la baja natalidad, ¿no?, que existe en nuestra sociedad, y quizá también es porque, ligado a esa baja natalidad, junto con otras causas como el aumento de la mortalidad o el descenso, la salida de inmigrantes que vivían en estas localidades y que, bueno, son menos propensos a echar raíces, la baja natalidad también se debe a que no hay políticas que permitan formar núcleos familiares, etcétera. Y yo creo que también es un problema importante, no solo de administración, ¿no?, sino una cuestión ya más personal o de formar núcleos. Y quizá en este sentido el tema de la renta básica, no sé si sería algo... Sí, pero antes de esto, un pequeño matiz. Es que el problema está en que aquí no se fija población. Entonces, el problema de la natalidad es que aquí no hay población que se fije. Si se tienen hijos o no, se harán fuera de esta comunidad autónoma. De hecho, por eso tenemos una pirámide poblacional totalmente invertida, ¿no? Bueno, la población se fijaba antes, o sea, se fijaba en la ciudad, luego de la ciudad, con el boom de la burbuja inmobiliaria, pasó a los extrarradios de la ciudad, por ejemplo, Salamanca, zonas como, por ejemplo, podría ser los Villares de la Reina o Cabrerizos, etcétera, pero tampoco, o sea, eso tampoco está dando unas condiciones, digamos, para formar familias. Ya no es posible incluso instalarse allí, ¿no? Y nos pasa a todos nosotros ahora mismo, quien quiera, por ejemplo, intentar establecerse en Salamanca, sabe que, bueno, pues con un sueldo normal o las condiciones que hay actuales, no te puedes quedar en lo que es Salamanca, y también lo tienes muy difícil quedarte en el extrarradio porque no ofrece nada a la ciudad. Vamos a ver, yo creo que las claves son, por un lado, servicios públicos de calidad. Por otro lado, infraestructuras adecuadas, en términos de comunicación, en términos de transporte. Y por último, también hay que comenzar a pensar en políticas monetarias, en tanto en cuanto cada día más se ve como el trabajo, sobre todo en las generaciones jóvenes, ya no es garantía de tener la vida, un proyecto de vida adecuado y de futuro. Entonces, la renta básica, por ejemplo, que citabas tú, Héctor, y que podíamos dedicar un programa entero a hablar de ella, yo creo, en el futuro, es una política monetaria que yo creo que cada vez está más en el debate y que creo que sería una buena medida, no solamente porque aseguraría unos ingresos mínimos dignos, fijos y mensuales, lo cual permitiría pensar a futuro y pensar sobre todo en generar un proyecto de vida familiar con tus parejas, sino que además lo que genera es un colchón económico que te permite pensar en términos también de poder comenzar con tus proyectos empresariales, ¿no? Y que creo que en las zonas rurales sería una buena medida a tener en cuenta. Pero, por ejemplo, una pregunta que yo hago, Álvaro, incluso si en Salamanca nos beneficiáramos de una renta básica, ¿eso sería suficiente en una ciudad en la que no ofrece absolutamente nada? No, evidentemente. O tiene que estar complementado con otro tipo de políticas que, hombre, la renta básica es verdad que es un colchón, una seguridad, etcétera, para poder ir hacia arriba y poder echar raíces. Pero si la ciudad no ofrece absolutamente nada, ¿qué podríamos avanzar con una renta básica? Claro, la renta básica no es una panacea y los defensores de la misma, entre los que me incluyo, no la defendemos como tal. Es una de las políticas más que se tienen que poner en marcha. Como digo, tiene que ir acompañada de unos servicios públicos de calidad y de unas infraestructuras adecuadas.
Y también me gustaría proponer, porque yo creo que también hay que proponer... Y de generación de empleo. Y de generación de empleo, claro, que es a lo que me quiero hablar ahora. O sea, el catedrático citó antes el ejemplo de Escocia, ¿no? Que yo creo que es un ejemplo que se podría adecuar bastante... porque se pueden encontrar bastantes símiles con una población como la de Castilla y León, ¿no? Zonas envejecidas, pueblos pequeños y muy dispersos, ¿no? En Escocia, por ejemplo, lo que se desarrolló ya hace más de 50 años, en el 1965, fue una agencia de desarrollo territorial que tenía como objetivo repoblar las zonas de las tierras altas y las islas, ¿no? Es una agencia autónoma, financiada con fondos públicos y cuya dirección es elegida por los partidos políticos, pero los miembros son independientes de los mismos, ¿no? Es gente especializada y gente de alta cualificación que lo que se dedica es a hacer planes a medio y largo plazo, que es una lógica que muchas veces no la permite la lógica electoral, ¿no? Que está más adecuada al corto plazo. Y entre lo que ha hecho esa agencia durante estas décadas, pues ha sido propuestas que han repercutido positivamente en esta zona escocesa, como serían, por ejemplo, la desconcentración de instituciones públicas, ¿no? Como he hablado antes, pues por ejemplo, imaginémonos que alguna sede de algún ministerio o de la Junta, por ejemplo, pues esté en Ciudad Rodrigo, ¿no? O en cabeceras de comarca, y que ese cuerpo de funcionarios del Estado pues también se ha desplazado en zonas rurales, ¿no? No entendemos por qué todos los funcionarios tienen que estar en grandes ciudades, ¿no? Y sí, por eso yo citaba lo de que en nuestro propio Estatuto de Autonomía es lo que realmente se debería incentivar siguiéndolo, ¿no? En ese sentido, la desconcentración en la que tú apuntabas, Álvaro, ¿en qué se traduciría en efectos reales? Es decir, lo que tú dices, llevar algo a Ciudad Rodrigo. Claro, pues por ejemplo, las delegaciones de la Junta no tienen por qué estar en las capitales de las provincias. Pueden estar en cabeceras de comarca, o distintas instituciones dependientes de muchas instituciones públicas o de algún ministerio, por ejemplo, podría estar en zonas rurales. Y no solo eso, otras instituciones, por ejemplo, como las universidades, en Escocia es así, muchas facultades estarían en este territorio de las Highlands, y por ejemplo lo que permitirían también es que muchas veces las clases se dan a través de videoconferencias entre los alumnos y los profesores. Aparte de en en estas zonas menos despobladas, ¿no? Claro, estamos hablando del norte de Escocia, las llamadas Highlands, y también en las zonas que concentran un gran número de islas pequeñas que tiene Escocia. También lo que se hace es situar, por ejemplo, centros de investigación y parques tecnológicos en estos territorios, ¿no? Y lo que haces es atraer a investigadores universitarios, ¿no? Con altas cualificaciones también y con unas condiciones dignas de trabajo, ¿no? Para que investiguen y desarrollen sus proyectos de vida en estas zonas. Aparte, se dan también, es muy frecuente, las opciones de teletrabajo, ¿no? En Escocia, en estas zonas. Sobre todo porque hay una gran diferencia respecto a Castilla y León, y es que en Escocia está garantizado un internet de alta calidad en todo el territorio del país, mientras que en Castilla y León la mayoría de las partes de nuestro territorio todavía no llega. Y no sé si tienes datos, Álvaro, en temas de generación de empleo, de industria, ¿se está haciendo algo en Escocia? O si no, lo dejamos para un siguiente programa, porque sí que tiene que ser interesante, ¿no? Porque claro, también tiene que ir de la mano, ¿no? O sea, es decir, vale que hay que hacer modificaciones administrativas, etcétera, pero también hay que generar. Claro, pero es sobre todo porque no han limitado el modelo productivo en el campo a lo que reducimos normalmente el campo, que es a la agricultura y la ganadería. Eso es. No, lo que están sufriendo en términos positivos, me refiero al cambio, es a un proceso de industrialización, ¿no? que tiene que ver también con nuevos modelos económicos, ¿no? Como el de la economía circular y la economía social, ¿no? Donde los beneficios económicos repercuten positivamente en la generación de nuevos empleos y de mejores condiciones laborales. Y otra cosa muy importante de estos modelos y de la que no se ha hablado, es de otros derechos fundamentales que también se ven en España como de primera y de segunda, ¿no? Que es el acceso fundamental a una cultura de calidad, ¿no? En Escocia, por ejemplo, en este territorio, lo que hay son cines rotatorios, ¿no? Una especie de camiones que van por los pueblos, se despliegan y son salas de cine, ¿no? A la que se programan y van los habitantes de los pueblos al cine. O sea, yo creo que es un cúmulo de propuestas que por sí solas no tienen por qué generar efectos, sino que precisamente es cuando se compactan y se complementan unas a otras cuando generan esos efectos, ¿no? O sea, que Escocia sería un sitio donde mirar. Es posible, o sea, y en Europa ya estudia bastante el modelo, en Aragón, ¿no? Normalmente personas mayores. Sucediendo, ¿no?
Claro, por ejemplo, otras diferencias entre Castilla y León y Escocia es que en Escocia existe también la teleasistencia médica, ¿no? Un médico que está desde el hospital a través de videoconferencia con su paciente en un pueblo, normalmente personas mayores con movilidad reducida que no se pueden desplazar y que a través de una videoconferencia pues tienen su revisión médica a través de internet, ¿no? Claro, es un poco peligroso porque aquí en Castilla y León lo que se está reivindicando es la no pérdida de los médicos. Claro, es que ese es el tema, rurales, ¿no? Pero porque al final Castilla y León lo buscan suplantar. ¿En qué sentido? Servicios públicos in situ por la teleasistencia. En Escocia existen ambas. Existen unos servicios públicos de calidad en el territorio a lo que se añade la teleasistencia médica. Pero al final, si nos pasamos con la teleasistencia, al final es como despersonalizar las relaciones humanas y como sería como poner un parche a un gran problema, ¿no? Lo que yo creo que se tiene que hacer es generar movimiento en torno a esos núcleos y volver a repoblarlos, y con la repoblación tienen que volver los servicios públicos, etcétera, ¿no? O sea, yo no sé si la teleasistencia podría ser una solución definitiva o un parche mientras, bueno, pues esos núcleos están debilitados, ¿no? O sea, yo no sé hasta qué punto la teleasistencia sería una solución definitiva. Yo voy más allá y es la como teleeducación, ¿no? Es despersonalizar las relaciones humanas. Todas estas medidas integrales, por mucho que se piensen y vamos a pensar que son las mejores, para implantarlas tienes que estar en las instituciones. Y no sé yo hasta qué punto en Castilla y León tenemos a gente que esté representando nuestros intereses. Y en este sentido me quedo con una cuestión que ha dicho antes Juanjo, de Jóvenes de Castilla y León en Madrid, y que decía que, bueno, pues que realmente esa iniciativa que han hecho ahí, que ojalá cobrara también, vamos, se encendiera la llama aquí en el interior. Yo lo que me planteo es lo siguiente, y es si realmente no tenemos políticos que realmente defiendan los intereses de los castellanos y leoneses, pues si realmente pues se tendría que tirar por esa vía, porque como ya digo, y que esto va en relación a lo que comentaba al principio de con respecto a los nichos de votos, etcétera, hay partidos que están muy cómodos porque saben que van a sacar votos sí o sí. Esto es como, y digo voto en el sentido conservador, de que se vota lo de siempre. Por ejemplo, en Andalucía votar al PSOE es conservador, votar el Partido Popular en Castilla y León es conservador en ese sentido. Entonces, lo digo, pues eso, en este sentido. Y luego es que el tema encima, el problema es que las dinámicas de la pérdida de población más joven restan fuerza a que surjan otras nuevas opciones, ¿no? Porque si al final las personas que se quedan, digamos que son las de edad más avanzada, y esas personas de edad más avanzada tienen un voto arraigado, que es el voto tradicional, eso hace también más difícil que surjan nuevas opciones o opciones que tengan en consideración las problemáticas que tienen la región, por eso mismo, ¿no? Porque el futuro o el potencial votante, sobre todo, se va de la comunidad, ¿no? Entonces es verdad, ¿no? Que quedan los partidos tradicionales, y es verdad que debe, o que sería oportuno quizá un movimiento, ¿no? Para conectar con los jóvenes que están fuera, ¿no? Pero también es verdad que se antoja muy difícil, en el sentido de que, bueno, pues que al final tus votantes pues no están aquí. Bueno, no sé si tus votantes. Yo es que no lo siento, es que yo lo siento, pero es que no pienso en las lógicas esas de cuáles son mis votantes, cuáles son los tuyos, cuánto. No, yo lo que pienso es más en en pero yo digo que es que yo no tengo ese pensamiento, lo siento, que bueno, que no pasa nada y que se puede tener pensamientos diferentes, es decir, que está bien y que incluso se pueden complementar. A lo que voy es que yo no pienso tanto en términos de votantes y no votantes, sino cuando hablo en tal caso de los partidos es que creo que lo hacen en términos electoralistas. Es a lo que voy. Por ejemplo, el Partido Popular está tranquilo porque sabe que va a sacar aquí una representación grande. Y yo saca la representación porque el potencial votante que podría votar una opción diferente está forzado a emigrar. Por eso la importancia también del voto en el exterior. Por eso se perpetúa, porque al final su capa de votantes es la que permanece, mientras que los que están descontentos se van, y muchos de ellos no votan aquí, o vemos las dificultades que tienen para votar. O sea, quiero decir que también hay que pensarlo en esa lógica. Sí. Por eso estos partidos se perpetúan. El ejemplo de Teruel existe. En Teruel existe, su éxito electoral se debe principalmente al resultado que tiene la ciudad de Teruel, claro, donde saca más del 40% de los votos. Claro. Y en cambio los diputados de PP y de PSOE son obtenidos sobre todo por los votos de la zona rural, ¿no? Claro. Es ahí donde está uno de los clivajes fundamentales y que ha vertebrado siempre la historia, ¿no? Esa división entre el campo y la ciudad.
Yo sigo siendo de la opinión, ¿no? De que aquí la verdad que los partidos tradicionales lo tienen muy fácil para perpetuarse, mientras esta dinámica de población siga como está. Entonces, pero sí que es verdad que, como decían los compañeros antes de los jóvenes de Castilla y León, que bueno, que sí sería a lo mejor oportuno que haya una especie de, o un apoyo explícito desde el interior, ¿no? Para intentar formular nuevas dinámicas. Cada vez más necesario que lo que debe surgir es jóvenes de Castilla y León en Castilla y León, los que queden, al menos que tiren del carro. Y no nos queremos ir. Los que quedemos. Aquí. Es que me veo joven. Es que me veo de Castilla y León. No sé. Es que me veo fuera. Es que me veo fuera ya. Y generar sinergias, con esos movimientos, esas sinergias, ¿no? Entre los que todavía estamos y no nos queremos ir y los que desgraciadamente se han tenido que ir y quieren volver, ¿no? Yo creo que es una opción que se da, que es palpable cada vez más. Y que es muy a tener en cuenta. ¿Pensáis que modelos como Teruel existe se podrían replicar, por ejemplo, en la ciudad de Salamanca? Yo lo veo muy difícil, principalmente porque se ve algo muy novedoso. Teruel existe y en cambio Teruel existe, es una agrupación de electores, pero surge de movimientos cívicos y de asociativos de más de 20 años ya. Sí. O sea, de hecho, es que han hecho el 20 mañana. aniversario en el 2019. ¿Y si fórmulas como Teruel existen no son posibles en Salamanca? ¿Cuál es la opción si aquí se quiere revertir la situación actual que, por las estadísticas y las tendencias, se ve que esto va para abajo? O sea que... No es que no sea posible. Digo que cuál sería la posibilidad siempre y cuando, o si decís, por ejemplo, que una opción como Teruel existe, pues quizá no tendría los apoyos suficientes o que no tendría unas condiciones suficientes. Yo digo, si se quiere revertir una situación como esta, la pérdida de población que hay en Salamanca, la parálisis que hay, porque es una ciudad en parálisis, ¿cuáles serían posibles opciones? Montar funerarias. Nada, lo digo en broma. No, porque es que con esta pirámide de población... En términos técnicos creo que sale rentable. O sea, es un negocio que... Yo creo que en términos de posibilidades electorales pueden dar los números en tanto en cuanto Castilla y León es más proporcional en términos electorales y en repartición de escaños de lo que es una provincia como Teruel, ¿no? Que solamente reparte 3. Salamanca tiene, por ejemplo, 10 escaños para la Junta de Castilla y León y para el Congreso de los Diputados tiene 4, ¿no? Y yo creo que el problema está más relacionado con lo que hablabas tú antes, Fran, ¿no? De que hay partidos nuevos que han envejecido muy rápido, ¿no? Y que no han encontrado su espacio, no han encontrado el discurso adecuado para que los votantes, que yo creo que no son compartimentos estancos, sino que y sobre todo cada vez más están más abiertos a la posibilidad de cambiar su voto, les toquen la tecla, ¿no? Nuevas opciones políticas, ¿no? En términos de que sean fuerzas políticas de identidad, ¿no? Asociadas al territorio, yo ahí es donde veo más la dificultad en un territorio como Castilla y León, ¿no? Sí, porque es que en Castilla y León tampoco se ha generado una identidad. Hay que darse cuenta que esta comunidad, la configuración territorial de esta comunidad es del régimen del 78. Es decir, es que fue la última comunidad que se logró firmar, ¿no? Y entonces, configurar una identidad de una comunidad autónoma tan reciente es muy difícil, y entonces establecer una agrupación de electores, un partido político, lo que sea, en torno a algo que tenga que ver con lo identitario en el sentido de la comunidad autónoma, etcétera, es muy difícil. Eso no quita... Y teniendo en cuenta las disputas luego identitarias que hay al interior de Castilla y León. O sea, claro. Bueno, es que Castilla y León, realmente las identidades... Esto estoy hablando de memoria con respecto a los últimos estudios que he mirado. La identidad de los castellanos y leoneses tiene que ver más con respecto a su provincia o su capital de provincia o su pueblo tal, que con respecto a la comunidad autónoma en sí. Aunque es cierto que hay una tendencia que está cambiando, y es que todas las personas que hemos nacido ya en la democracia actual sí nos vamos identificando más con lo que es la comunidad autónoma. Pero bueno, es que incluso hay gente que cuando estudiaba la composición territorial de España, ya digo, es que no existía ni Castilla y León. Entonces, como para generar ese sentimiento. ¿Sí? Vale, creí que querías decir algo. No, y eso, pero aún así, las demandas, es decir, yo creo que son demandas transversales, ¿no? Y que al margen de que si se constituye una plataforma en un sentido electoral o no, algo así, que se defiendan pues los intereses de las personas de Castilla y León, pues sí tiene cabida.
Bueno, eso ya... Al margen de lo electoral, digo. Eso yo creo que lo tenemos, o sea, necesitaremos tiempo para... Es decir, que yo apoyo lo de los jóvenes de Castilla y León. Sí, hombre, pero necesitaremos tiempo para ver esto, pero no nos despistemos porque lo mismo, si nos relajamos aquí con el tiempo, luego a ver si no queda nadie después. Así que, bueno, a ver, yo creo que ya va llegando hora, porque no sé ni cuánto llevamos de programa, para despedir el programa, ¿no? Bueno, pues si queréis lo dejamos aquí. No sé si, Álvaro, quieres decir algunas palabras para cerrar. Yo creo que tiene su miga este debate y que habría que continuar, pero ya en otro programa, ¿no? Dedicarle más tiempo, con más tranquilidad, porque ya se nos ha echado el tiempo encima. Vale, pues perfecto, pues lo dejamos hasta aquí, el programa de hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Y bueno, y si no queréis perderos ninguna novedad, pues os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube, y si no, también, pues síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, que nos vas a encontrar como @metapolítica. El próximo... barra baja, efectivamente. El próximo programa en la radio va a ser el próximo viernes a las 9 de la noche y hablaremos de memoria histórica y justicia transicional. Perfecto. Y ya está decidido. Pues lo dejamos así. Y bueno, queremos también anunciar que estaremos también en el teatro el día 20 de febrero para hablar de la extrema derecha europea, con gente que ya ha colaborado en nuestro programa Metapolítica aquí en el estudio de radio, como es Carolina Plaza Colodro. Y por último, nos despedimos agradeciendo al control, a Elena Villegas, a nuestras personas que están en redes sociales y que hoy ha estado aquí, por ejemplo, Álvaro García Velázquez, y seguramente va a venir ya a todos los programas. Me apunto. A Frano Lucha en el Facebook, a Paula Laoz en Instagram y bueno, y a todas las personas que hacen posible este mensaje. Y me está diciendo este programa, y me está diciendo Álvaro que diga un mensaje que si no se me va a olvidar, y los chicos de Sonogut nos van a matar en 1 hora exactamente, o algo menos de 1 hora. Comienza en la sala B del CAEM el concierto de Sonogut, que no me voy a equivocar, con su gira y para allá que me voy corriendo. Y nosotros nos vamos todos para allá. Así que nada, nos despedimos y un saludo y hasta la próxima. Espirales de maldad, de codicia sin medida que aniquila la verdad. Se desangra la ciudad y los pueblos sufren más ante tanta hipocresía. La mentira y el error, el robar por vocación, los discursos de unos cuantos que administran el dolor. Es hora ya de arañar, de llorar para mamar, de lanzar el